Bienvenidos a esta nueva clase donde terminaremos de explicar el procedimiento de los costos. Ya se trataron en los temas anteriores el material directo y la mano de obra directa. Estamos en este momento también terminando de explicar los costos indirectos de fabricación que ya en un video anterior lo explicamos a plenitud, donde tomábamos los dos elementos principales como son el consumo de energía y la depreciación. En este instante lo que vamos a hacer es darle explicación al procedimiento para calcularlos. Eh, Tenemos acá un ejemplo donde vamos a realizar todo el proceso. Empecemos por recordar eh, la vida útil de un bien y recordemos que la vida útil en años de los vehículos son 10, de los muebles y enseres son 10, de las maquinarias, los equipos, de los equipos digitales son 5 y de las bodegas, oficinas, salones, construcciones y todo aquello son 45. Si decimos que lo queremos saber en meses, simplemente será sabiendo que cada año trae 12 meses, será multiplicar el número de años por 12, lo cual me viene a dar 120 meses. Eh, en días, pues equivaldrá a decir esos 120 meses por 30 días, ¿sí? Por 30 días cada mes. Y si lo queremos en horas, si esa vida útil la queremos en horas, pues las horas que la máquina debe trabajar en teoría en una jornada laboral serían 8 horas, entonces la vida útil serían el número de días por 8 horas, por 8 horas. Y si lo queremos en minutos, pues cada hora sabemos que tiene 60 minutos, entonces lo multiplicamos por 60. Y si lo queremos saber en segundos, pues esos minutos los multiplicamos por 60 segundos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Eh, lo mismo sucede entonces con, con los 5 años, eh, solo que los 5 años entonces se multiplican, ya no se multiplican 10 por 12, sino 5 por 12, lo cual nos viene a dar 60, la vida útil en días 1800, en horas 14.400, en minutos 864.000 o en segundos 51.840.000 segundos tiene de vida útil un bien. Para cuando hablamos ya de 45 años, pues entonces mm, será lo representativo, 540 meses, 16.200 días y así sucesivamente como se hizo con los demás. Ese tiempo nos va a servir para poder determinar en realidad cuánto cuesta la depreciación de un bien. Recuerden que dijimos que la depreciación de un bien es coger el bien y dividirlo entre su vida útil. Oiga, coger el valor del bien y dividirlo entre su vida útil. Y para ello, entonces, tenemos aquí un cuadro donde vemos que necesitamos saber la depreciación del mes para una troqueladora que valía 9 millones de pesos. Lo tenemos acá, una troqueladora que valía 9 millones de pesos. Entonces, recuerden que dijimos que el valor del bien, que es 9 millones de pesos, dividido eh, la vida útil. Y la vida útil va a ser en meses. O sea que, pero una máquina es una troqueladora, viene a ser maquinaria de equipo, son 120 meses, miremoslo acá, ¿sí? Una troqueladora es una máquina, miremosla acá. Son 120 meses para depreciarse. Entonces, 9 millones dividido 120 meses
da 75.000 pesos mensuales. Y siguiendo, entonces, diremos lo mismo, hagámoslo con la troqueladora. La troqueladora B también es una máquina, vale 8.200.000, lo dividimos porque también es una máquina, lo dividimos por 120 meses. Luego tenemos que la máquina de costura, todas ellas son máquinas, o sea, que bueno, todas ellas son máquinas, entonces lo dividimos entre 120 meses, 120 meses que tiene la maquinaria, y la máquina de pulida también son 5.600.000 dividido los, los, los 120 meses. Listo. Para que esto no nos dé decimales, pues entonces coloquémoslo para que nos dé números enteros, sin decimales, formato de celda, número y con separador de miles y cero decimales, miren, cero decimales. Aceptar. Listo. Entonces resulta que depreciación día. Eh, entonces, si tenemos la depreciación de un mes, entonces lo único que hay que hacer es coger este valor y dividirlo entre cuántos días. Depreciación de un día sería dividirlo entre 30 días que trae el mes. Lo mismo para la troqueladora B, sería coger el valor de la depreciación del mes y dividirla entre 30 días y así sucesivamente. Lo mismo entonces pasa con la depreciación hora. Entonces, ¿cuánto se deprecia en una hora? Entonces, si yo sé que el día son 8 horas laborables, entonces lo que corresponde es coger el valor de, perdón, escoger el valor de este día, escoger el valor de este día y dividirlo entre cuántas horas. Entonces, dividido 8 horas. Lo mismo para la troqueladora B, escoger el valor y dividirlo entre 8 horas. Y así sucesivamente. Cada uno de ellos quedó entonces 313 pesos, 285 pesos, 156 y 194 respectivamente. Ahora, necesito saberlo por minuto. Si yo sé que vale 313 pesos la hora, entonces tengo que dividirlo entre 60 minutos. Entonces, esto es igual a este valor dividido 60 minutos. Este valor es 285 pesos dividido 60 minutos. Eso es lo que vale eh, un minuto de la depreciación de esa máquina. Miren, pasamos de decir que vale 9 millones de pesos, pero se va a depreciar en 10 años. O sea, en 10 años, cada minuto va a valer 5 pesos. 5 pesos vale la depreciación de un minuto de esa máquina. Y si lo necesito saber por segundos, la misma situación. Simplemente cojo y divido cojo el minuto y lo divido entre 60 segundos. Lo mismo en el caso de la troqueladora B, lo divido entre 60 segundos, me viene a dar y lo copio. Pero no tenemos por qué asustarnos. Miren, vamos, para que esto nos quede más complejo, trabajar con decimales. Sí, vamos a decir que el formato de estas celditas va a tener de a dos decimales, posiciones decimales 2, y le damos a aceptar. Miren, 5.21, 4.75, 2.6, 3.24, ¿sí? Cada segundo va a valer, miren, en la maquinita, en la troqueladora va a valer 10 centavos el segundo, 10 centavos el segundo. Lo mismo en la troqueladora B, en la troqueladora, en la máquina de costura va a valer
5 centavos. Lo mismo en la máquina de pulida, 5 centavos. 10, 9, 8, 4 y 5 centavos, respectivamente. Bueno, entonces, si yo ya tengo la maquinaria que me estoy utilizando, que voy a utilizar para producir un bien, ya sé que esta es la maquinaria que tengo en la empresa. Recuerden que en el taller que les coloqué, ustedes debían tener al menos una máquina en la empresa que iban a poner a trabajar. A ella le deben aplicar esto, le deben aplicar este cuadro de depreciación. Entonces, pero adicional, cuando vimos la mano de obra directa, establecimos que la segunda parte de la mano de obra directa son los procesos. Recuerden que los procesos, cada proceso lo realiza determinado trabajador, pero igual cada proceso lo realiza una máquina, dependiendo pues si en ese proceso van máquinas. Entonces diremos que en el cuadro de procesos que tenemos, ustedes ya deben tener los procesos de ustedes. En estos procesos, entonces decimos que eh, para fabricar el bien que esta empresa produce, tiene el corte de la pieza 1, corte de la pieza 2, corte de la pieza 3, pulida, costura y pegada. Y cada uno de ellos se mide en segundos. Cada uno de ellos se mide en segundos y en minutos. Miren, segundos y minutos. Ahora, vamos a decir que el tiempo utilizado para la corte de la pieza 1 son eh, 25 segundos, que el corte de la pieza 2 son 43 segundos, que el corte de la pieza 3 son 52 segundos, que la pulida se demora eh, 2 minutos, que la costura se demora 4.5 minutos y que la pegada se demora 45 segundos. Esos son los procesos que se realizan. Ahora, si yo ya tengo los procesos, sé cuáles son los procesos que yo utilizo. ¿Cuáles serían los procesos en mercadeo, en la publicidad de mercadeo? Pues creo que ustedes conocen bastante ya eso. Ustedes pueden darle solución a esos procesos. Yo me imagino que será eh, organizar, eh, organizar plotter, organizar tintas, eh, proceso de inyección, proceso de impresión, ustedes los conocen mejor. Que corte de materiales, corte de las lonas, de las superficies donde se va a estampar cada elemento. Entonces, mire que sí tiene mano de obra y adicional tiene material, ¿cierto? Ahora, lo que estamos es calculándole esas cositas que no alcanzamos a percibir, como es la energía que se va a gastar para manejar ese plotter, esa impresora, esas máquinas y para manejar otros instrumentos que consumen energía y que se nos desgastan porque son máquinas bastante costosas. Entonces, tenemos el proceso y tenemos la maquinaria. Pero la maquinaria, igual, también tenemos el consumo de la energía. La maquinaria no solo es el valor de la maquinaria, es el consumo de la energía. Entonces, para poder aplicar este proceso, vamos a hacerlo mediante un ejercicio. Y el ejercicio dice, para aplicar el costo de depreciación, consumo y energía eléctrica en cada una de las unidades del producto a fabricar. Entonces dice, la empresa XYZ fabrica el producto AAA, el cual tiene los procesos descritos en el cuadro de procesos. En este cuadro tiene estos procesos, el cual contiene la descripción del proceso. Miremosla acá, la descripción del proceso. La unidad de medida de cada proceso, unidad de medida de cada proceso. La cantidad de tiempo que se demora, el tiempo que demora cada uno de esos procesos. Y la forma
cómo se realiza. La forma es si lo realiza una persona o lo realiza una máquina. Aquí tenemos que hay operarios y hay máquinas. Cada uno de estos procesos se realiza así, o lo realiza un operario o lo realiza una máquina cualquiera. Ahora, bien sea mediante una máquina o un operario, aquí los vimos, y posee también una descripción de cada máquina, miremosla acá, que se utiliza, con su respectivo costo, el costo de la máquina, calcular el consumo de energía y la depreciación de cada unidad de producto fabricado, teniendo en cuenta que el kilovatio por hora de energía cuesta 322 pesos. Entonces, si yo tengo una troqueladora, el consumo de kilovatios hora, entonces decimos que la troqueladora eh, se consume por hora, se consume 2 kilovatios, 2 kilovatios, y la máquina de costura se consume 3 kilovatios y la máquina de pulida se consume 3 kilovatios también. Ahora, entonces, si yo ya tengo que el consumo de, de el consumo en kilovatios por hora son 2, entonces el consumo kilovatios por minuto, ¿cuánto será? Entonces, si en una hora me consumo 2 kilovatios, entonces en 60 minutos, recuerden que el minuto, la hora son 60 minutos. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo coger los 2 minutos y dividirlo en 60. O sea que se consume 0.33 kilovatios por segundo, por minuto, perdón. Y lo mismo diremos para la troqueladora. La troqueladora en una hora se consume 2 kilovatios. Entonces, en un minuto, ¿cuánto se consume? Hay que hacer la misma, coger los 2 minutos que se consumen en una hora y dividirlo entre los 60 minutos. Entonces, dividido 60. Y así sucesivamente. Sucesivamente. Listo. Vamos a quitarle decimales para que nos quede mucho mejor. Entonces, formato de celda, número, y coloquémosle 2 decimales. Listo. Ahora, decimos adicional que entonces, si en un minuto se consume 0.03 kilovatios, entonces, ¿cuánto se consumirá en un segundo? Entonces, volvemos a lo mismo, hay que dividir este valor entre 60 segundos. 60 segundos. Y lo mismo con los demás, entre 60 segundos. Para hacerlo más aplicable y lo puedan ver más fácilmente, vamos a trabajar, hagamos de cuenta que el consumo de kilovatios por hora sea 65, 65 kilovatios, pongámoslo así, 65 kilovatios, que sea igual 65, que acá sean 70 kilovatios por hora y 70. En la realidad, en la vida real, es para consumir esa cantidad de kilovatios tiene que ser una super máquina, ¿cierto? Pero asumamos que lo que tenemos es una super máquina. Listo. Entonces, en esa medida, si en una hora se consume 65, en 60 minutos se consume 1.08 y en un segundo se consume 0.02 kilovatios. Muchachos, es simplemente coger lo que se consume en una hora e irlo llevando, minimizando hasta convertirlo en un minuto o hasta convertirlo en segundo. Si usted en una hora eh, se, si usted en una hora eh, hace 200 flexiones, en un minuto se hace 3. En un segundo se hace menos de una, ¿cierto?
lo mismo pasa. Listo. Entonces, si ya tenemos, miren lo que tenemos. Tenemos los procesos, la maquinaria y el consumo de energía. Entonces, vamos a decir que vamos a realizar el costo de la depreciación. Recordemos que corresponde al valor del desgaste de la máquina que se aplica en cada unidad producida. Para ello necesitamos saber cuáles son las máquinas que utilizaremos en la producción del producto. Para este ejemplo, entonces decimos que el proceso a realizar, ¿cuáles son los procesos que tienen máquina? Y decimos que tenemos el corte de pieza 2 y 3, ¿cierto? Corte de pieza 2 y 3, control C, tenemos estos dos procesos, y tenemos también la costura, listo. Entonces que la decimos que el corte de pieza 2 lo realiza la troqueladora A y la troqueladora B. Troqueladora A, troqueladora A y la troqueladora B. ¿Listo? Entonces, eh, unidad de medida para el corte de la pieza. Miren, unidad de medida para el corte de la pieza 2. El corte de la pieza 2, la unidad de medida son segundos. Y para la pieza 3 también son segundos. Entonces son segundos y son segundos. Segundos y segundos. Y para la costura decimos que son minutos. Ahora, entonces el tiempo utilizado. El corte de la pieza 2 se gasta 43 segundos y la pieza 3 52. Entonces, el tiempo utilizado son 43 segundos y 52 segundos. También decimos que la costura se demora 4.5 minutos. ¿Cuál es la máquina que se utiliza? Entonces estamos diciendo que el corte de la pieza 2, que el corte de esta pieza, oiga, para cortar esa pieza yo necesito esa troqueladora que tenemos en la bodega y que se llama troqueladora A. Troqueladora A es la troqueladora A y la otra es la troqueladora B. La troqueladora B. Y tenemos también la máquina de costura. La máquina de costura. Listo, ya tengo esos elementos. Entonces, si yo ya tengo estos elementos, yo tranquilamente digo, bueno, entonces la depreciación, si yo tengo la troqueladora A, sé que tengo la troqueladora, y esa troqueladora, la depreciación por segundo, miren, la unidad de medida del corte de esta pieza es el segundo. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí un segundo de depreciación de esta máquina, de la troqueladora A? Miremoslo acá. La troqueladora A, un segundo de depreciación me cuesta esto. Me cuesta 0.09. Entonces, hagámoslo acá. Digámosle que ese campo es igual a lo que hay aquí en troqueladora 2. Miren, es un segundo, depreciación por segundo, me vale este precio. Eso es en pesos, jóvenes. Eso es en pesos. Recuerden que todo esto aquí está en pesos. 9.075.000 pesos, 2.500 pesos, 312 pesos, 5 pesos con 21 centavos y 9 centavos. Listo. Ahora, entonces me vale 0.09. Para la troqueladora B, entonces la troqueladora B dice que por segundo vale este valor que hay acá. Vale este valor que tenemos acá, 8 centavos. Entonces, este valor es igual a decir 8 centavos. Y la máquina de costura, lo mismo. La máquina de costura, esta máquina de costura,
que la conseguimos por 4,5 millones, se deprecia 4 centavos por segundo. Entonces le damos que eso es igual a esto. Listo. Entonces, ¿cuánto me va a costar el corte de esa pieza con esa troqueladora? ¿Cuánto me va a costar el corte de la pieza 3 con la troqueladora B? ¿Y cuánto me va a costar la costura en la máquina de costura para una unidad? Entonces simplemente tengo que multiplicar lo que me demoro, que son 43 segundos, por el valor de la depreciación de esa máquina. Lo mismo me sucede con la siguiente. Lo que me demoro 52 segundos cortando esa pieza. Por el valor de la depreciación de esa máquina por segundo. Y lo mismo con la máquina. Con la máquina me demoro 4,5 minutos y el minuto, perdón, aquí sí va a haber que hacer una corrección, porque acá lo tenemos en minutos, me disculpan, corrijámoslo de una vez. El valor minuto de depreciación de esta máquina es el valor minuto de depreciación, mírenlo acá, es 3,24, mírenlo acá, ¿sí? Qué pena esa corrección, pero era necesaria. Entonces, si yo me demoro 4,5 minutos para la costura, me demoró haciendo la costura a ese producto 4,5 minutos, ¿sí? Tengo que multiplicar eso por lo que me vale la depreciación de un minuto de esa máquina, ¿sí? Lo multiplico, me viene a dar 15. Entonces, démosle para que nos salga con decimales, formato de celda, digámosle que 2 decimales y le damos a aceptar. Y le damos a aceptar. Listo, ok. Y entonces ya ahí tenemos la depreciación que le vamos a aplicar por las máquinas a ese bien. Entonces, costo CIF depreciación por unidad de producto. Por unidad de producto. ¿Listo? O sea que la depreciación de las máquinas que se utilizan para fabricar uno me da la sumatoria de esto. O sea que yo necesito 22,43 pesos de depreciación en cada uno de los productos. Jóvenes, uno dice 23 pesos en un producto, pues eso no es mayor cosa. Pero entonces pensemos que a ustedes les toque hacer 20, que les toque hacer 1000 unidades de X publicidad. ¿Sí? 1000 unidades. Entonces multipliquemos 22 por 1000. ¿Cuánto me viene a dar? Mire, jóvenes, 22,000 pesos. 22,000 pesos que ustedes están dispuestos a colocar. No. Que ustedes están dispuestos a perder. No. Uno se puede dar el lujo de perder cuando crea su empresa. Listo. Entonces, 22,43 pesos. Lo mismo entonces viene a suceder con el consumo de la energía. Y el consumo de la energía, pues ya tenemos claro cuáles son los que llevan equipos que consumen energía. Esas máquinas son las que nos consumen energía. Entonces, lo único que tenemos que hacer es seleccionarlas, decimos que estas son los procesos que me van a llevar consumo de energía porque necesitan las máquinas, que la unidad de medida, pues ya la sabemos también, que el tiempo utilizado para fabricar cada uno de ellos, pues son estos mismos, que la máquina utilizada también las conocemos, también conocemos esas máquinas, y que el consumo de kilovatios por unidad de medida también lo tenemos. ¿Dónde lo tenemos? Mírenlo acá. Quiero que lo miren. Dice, consumo de kilovatios por unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida del corte de la pieza? 2. Son segundos. Mírenlo acá. Acá lo tenemos.
¿sí? Acá lo tenemos, son segundos. Entonces, el consumo kilowatt, y lo hace la troqueladora A. Troqueladora A, el consumo de kilovatios por segundo es este valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Traer ese valor, traer este valor de kilovatios, traerlo acá, para la troqueladora B, para la troqueladora B, eh, para la troqueladora B, eh, pues viene a ser también, troqueladora B, viene a ser este de acá, para la máquina de costura, que son en minutos, miren, en minutos, que son en minutos, pues tenemos acá, eh, lo tenemos el consumo de kilovatio en minuto. Para la máquina de costura es 1.17, miremoslo acá. Entonces, ese será el valor que tenemos que traer acá. Recuerden que este no es en pesos, este es en kilovatios. Listo. Todavía no hemos colocado el valor del kilovatio. Ahora, nosotros necesitamos acá, necesitamos otros dos campos, necesitamos por lo menos otro campo, un campo para decir valor, valor, mmm, valor kilovatio hora, ¿sí? Valor kilovatio por hora. No, trabajémoslo por segundo. Hagámoslo de una vez acá. Adicionemos acá tres espacios. Adicionemos tres espacios en este punto y digamos valor kilovatio hora, valor kilovatio minuto y valor kilovatio segundo. Valor kilovatio segundo. Listo. Entonces digamos que el valor kilovatio ya lo tenemos. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos acá, miren. Dijimos que 322 pesos, miren, 322. Entonces el valor kilovatio vendría a ser 322 pesos, ¿sí? Ese es el valor del kilovatio. Listo. El valor del kilovatio en cada una de las máquinas y por hora. Ahora, por minuto, entonces sería este valor dividido 60 minutos, dividido 60 minutos, y este valor dividido 60 segundos. 60 segundos. ¿Listo? 60 segundos. Listo. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a decir, retomemos para que nos quede más claro. Sabemos que el corte de las dos piezas y la costura y que lo manejamos en segundos y en minutos. Que el corte de la pieza 2 se demora 43 segundos, de la pieza 3 52 y de la costura 4.5 minutos. Que se utiliza la troqueladora A para la pieza 2, la troqueladora B para la pieza 3 y la máquina de costura para la costura. Que el consumo de kilovatios, el consumo en kilovatios por unidad de medida por segundo se consume 0.02 kilovatios, que se consume a la vez 0.2 kilovatios por segundo y que se consume 1.17. Entonces, lo que necesitamos acá es, ahora, por cada segundo se consume 0.02 por cada segundo. Entonces, para el total consumo por la unidad de medida,
¿sí? El total de consumo. Por la unidad de medida queremos decir que si se demora 43 segundos, pero esos 43 segundos se consume 0.02 cada segundo, entonces simplemente será multiplicar los 43 por 0.02. O sea que en realidad se está consumiendo, ya vamos a mirar, en realidad se está consumiendo para producirlo, se está consumiendo 0.78 eh, 0.78 segundos. Listo. Luego dice 0.78 y lo mismo sucede, decimos que esto equivale a decir que estos son 0.02 segundos, ¿cierto? De kilovatios. 0.02 kilovatios por cada segundo, pero se demora 52 segundos. Entonces, 52 segundos y cada segundo 0.02 kilovatios. O sea, que ¿cuántos kilovatios nos vamos a consumir? Por 0.02. 52 por 0.02. O sea que se está consumiendo 0.94 kilovatios. Ahora, decimos también que se demora en minutos. Entonces, resulta que en minutos el consumo de kilovatios por minuto, consumo de kilovatios por minuto, viene a ser en la máquina pulido, en la máquina de costura se consume 1.17 por minuto. Miren, 1.17 por minuto. Entonces, yo digo, se demora 4.5 minutos y cada minuto 1.17, o sea que en realidad se está consumiendo 4.5 por 1.17, se está consumiendo 5.25 kilovatios. Ahora, decimos que el kilovatio está valiendo, el kilovatio está valiendo, veamos a ver, entonces, valor kilovatios por unidad de medida. Listo, valor kilovatio por unidad de medida. El valor kilovatio por unidad de medida y decimos que esto es igual. Si dice valor del kilovatio por la unidad de medida. Si yo tengo que esto se mueve en segundos, entonces tengo que venir acá y buscar qué me vale un kilovatio por segundo. El valor del kilovatio por segundo, miremoslo acá. Es esta columnita que tenemos acá. Entonces tengo que buscar la troqueladora A, esta troqueladora A, miremosla acá, y llevar este valor para que se me ubique allá. Listo. Ampliemos lo mismo estas dos para que nos muestre formato de celda, dos decimales. Aceptar. Listo. Entonces, viene a decir que lo mismo sucede con el corte de la pieza 3. Esta pieza 3 se trata en segundos, entonces el valor del kilovatio por segundo es lo mismo. Venimos acá y tomamos este valor, perfecto. Y la costura, decimos que el valor del kilovatio, pero por minuto, el valor del kilovatio por minuto, miremoslo acá, 5.37, entonces esto es igual a este valor del kilovatio en la máquina de costura por minuto. Ahora, resulta que el total del consumo por unidad de medida era este, se consume 0.78 kilovatios y el kilovatio por segundo, mírenlo acá. Entonces lo único que necesitamos es multiplicar estos dos valores. Multiplicar, si se consume 0.78 segundos, se consume 0.78 segundos y cada segundo me vale 0.09, entonces ¿cuánto me corresponde? 0.07, o sea, 7 centavos. Y lo mismo sucede con el
el corte de la pieza 3 en la troqueladora B. Y con la máquina de costura, para realizar la costura, ella se consume 5.25 minutos y cada valor, cada minuto vale 5.37. Entonces, lo multiplicamos también y nos da 28.8. Lo que nos viene a decir que, que nos viene a dar como resultado que costo, este es el costo SIF, perdón, SIF por consumo de energía para cada unidad producida, y equivale a la sumatoria de estos. Miren, jóvenes, los dos funcionan con el valor de las máquinas que están trabajando. Por eso era importante que en el proyecto que están realizando, en el que ya no me lo van a tener que exponer, sino que simplemente me lo van a enviar a mi correo, el trabajo realizado, eh, lo puedan aplicar. Ustedes con una máquina que realicen eh, y el proceso que realicen, me sustentan eso, me le colocan la energía. El kilovatio hora está en unos términos reales parecidos a este que tengo acá. Ya ustedes determinarán 320, 330, 40, 50. Está entre esos lados. Eh, y por último, entonces, yo digo, si mi material directo me costó, que ustedes ya tienen cuánto les cuesta el material directo para una unidad, realizan este pequeño resumencito que tenemos acá, me dicen, el material directo para una unidad nos vale 12.300 pesos. Listo, 12.300. La mano de obra directa que calculamos para cada unidad nos da 4.650. Listo, ya, perfecto. Y el CIF, pues la sumatoria de estos dos, ¿sí? De estos dos, me viene a dar, ¿cuánto me viene a dar? Me viene a dar 50.76. Entonces, yo podré decir que el costo total, para fabricar una unidad me lleva la sumatoria de esto, ¿sí? Estos dos valores los coloco acá como un ejemplo. Ustedes ya deben tener los que calcularon con la mano de obra y con los materiales directos de su proyecto. Solo necesitan calcular estos dos. Bueno, jóvenes, creo que les queda sustentado.